La idea de los coloquios MCO es la creación de espacios para la reflexión, para el comentario de temas de actualidad, ¿no? Y sobre todo para quienes están hoy día cursando una maestría en temas de comunicación estratégica, ¿no? Es un espacio también en el cual vamos a desarrollar y presentar ciertos estudios de relevancia como el que tenemos esta noche, ¿no? Esta noche nos acompaña María Katia Filomeno. Ella es gerenta de estudios de stakeholders de Apoyo Comunicación Corporativa. Apoyo acaba de realizar hace poco un estudio denominado Las caras de la reputación, ¿no? En él ellos intentan presentar, ¿no?, los diferentes conceptos y metodologías que se están presentando hoy en el mercado peruano para analizar el tema de la reputación corporativa. Entonces, sin más preámbulos, pues María Katia, bienvenida. Te dejo con los alumnos y algunos profesores invitados. Gracias, Rolando. Gracias por la invitación. Es la primera de estas charlas que tienen, ¿cierto? Mira, qué responsabilidad. A ver, vamos a hablar un poco sobre reputación. Y estoy seguro que este tema está en la cabeza de muchos de ustedes, están en una maestría de comunicación, tienen que haberlo tocado antes. Y adelanto que lo que voy a mostrar es un estudio que no busca ser concluyente respecto a reputación, sino lo que busca es pensar un poco más en el concepto, ¿no? No guiarnos tanto por algunos números, sino pensar un poco más en el concepto y saber interpretarlo un poco más. Entonces, en principio, quisiera saber un poco no de cada empresa, pero sí de ustedes, ¿quiénes de sus empresas han aparecido en un ranking de reputación? ¿Tu caso cuál es? El BCP. El BCP, líder. ¿En tu caso? Ajá. Que acaba de cambiar de nombre, ha aparecido como Desempower en el de Merco de ahora. ¿Ya? En el resto de casos, ¿están familiarizados con las evaluaciones de reputación? No hablemos rankings, hablemos de evaluaciones. ¿Qué tipo de evaluaciones conocen? Y después yo voy a entrar un poco más en detalle a presentarles algunas. Hablen. La de Merco. Reputation Institute. Ajá. ¿Encuentran qué similitudes, qué diferencias se encuentran entre ambas? En principio, ¿todos están familiarizados con Merco y con Reputation Institute? Si no, ahorita lo vamos a comentar. ¿Sí? Bueno, ya. Ahorita vamos a entrar al detalle. Justamente esas dos son, a nivel de rankings, son probablemente las que más exposición tienen. La de Merco y la de Reputation Institute. Y antes de hablar de los rankings, entremos un poco al concepto, y esa es la única parte conceptual que voy a hacer. Y antes del concepto, ¿alguno ha ido a una premiación de ranking? ¿Representando alguna empresa o...? Las dos fui, yo por el grupo Romero, Ajá. la de Reputation y la última de Merco. ¿Qué te pareció? Cada uno expone su metodología. En una puede estar en un muy buen puesto y en otra no. A veces hay esas dudas, ¿no? ¿De por qué apareces en una? Tienes muy buena reputación en una y en otra no tanto. Otra evaluación. Sí. Y esa es justamente la duda que nos hizo, que nos hizo indagar un poco más en detalle en el concepto de reputación, ¿no? Y entender un poco más el concepto de reputación. Y lo que buscamos, por cierto, Apoyo no hace un ranking de reputación, no pretende hacerlo, ¿no? Para evitar acá el conflicto de interés. Pero sí lo que buscamos es cambiar el chip de reputación, y ya no estamos hablando de reputación como un premio, sino como algo que hay que gestionar, ¿no? El concepto de reputación nació justamente como complementario de la imagen, porque lo que se buscaba era que las empresas actúen de manera correcta, y ese actuar en el tiempo, esa película, ya no la foto, constituía el concepto de reputación en distintos stakeholders. En stakeholders que pueden ser empresariales, en los trabajadores, en gremios, en periodistas, etc. Entonces, el concepto de reputación nació como responsabilidad con los distintos públicos de interés. Sin embargo, lo que me ha pasado muchas veces es que voy con algunas empresas y me dicen, hay algunas que dicen yo sí creo en este ranking, otras que dicen no, yo no creo en el ranking, pero quiero salir, ¿no? Yo no entiendo bien el ranking, pero quiero ser primero. Entonces sí es importante
como comunicadores, bueno, soy psicóloga, pero trabajo en comunicaciones hace muchos años, entender qué mide cada uno para realmente gestionar con la información que debemos gestionar. Si hablamos de conceptos, y como dije, esa es la única parte más conceptual pura, ¿qué entienden ustedes por reputación? General. El grupo de percepciones que tienen los distintos stakeholders de una institución o de una empresa. Percepciones que tienen distintos stakeholders. ¿Algunas otras ideas? Una valoración de una empresa desde el punto de vista de diferentes tipos de... Entonces hay elementos comunes. Uno, que estamos hablando de percepciones. Percepciones o valoraciones respecto a determinada realidad, lo que piensan otros actores. Pero el otro elemento común es que estamos hablando de grupos de interés distintos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de reputación para Antamina, ¿qué creen que sea reputación para Antamina? Son las percepciones de quiénes. ¿Quiénes son estos grupos de interés para Antamina? Exacto. Entonces tenemos comunidades, tenemos gobiernos regionales, gobiernos locales, también prensa que puede ser local o puede ser nacional, otros empleados, otros gremios o gremios del sector, inversionistas, que es un stakeholder muy importante para algunos. Y si hablamos del BCP. Los inversionistas también, los clientes, los proveedores, las bancas corresponsales. Ahí sí tienes opinión pública, tienes clientes, potenciales clientes. Es un grupo mucho más grande de stakeholders y los tienes a nivel nacional, además. Entonces, reputación en términos conceptuales puede ser lo mismo, pero si lo aterrizamos para Antamina y para el BCP, empezamos a encontrar que el concepto de reputación empieza a variar, ¿no? Empieza a adquirir determinados matices, justamente porque los stakeholders de una empresa o de otra pueden ser distintos. Si hablamos de Licorp, de repente estamos también involucrándonos con las comunidades que están alrededor de sus plantas específicamente, además de los otros que hemos mencionado, opinión pública, etc. Si hablamos de la UDEP, los stakeholders también van a ser distintos a los del BCP o a las de Antamina. Entonces, una primera reflexión es, reputación es un concepto transversal, pero es un concepto bien difícil de aterrizar, porque cuando lo aterrizamos a cada empresa empieza a distorsionarse. Empieza a adquirir formas distintas y la reputación para Antamina resulta que tiene unos stakeholders, para el BCP otros, para Licorp otros. Entonces, ahí nos empezamos a preguntar qué pasa con algunos rankings. ¿Dónde miden la reputación los rankings? Esos son los resultados 2014 de RepTrak y de Merco. Entonces tenemos BCP primero acá, ya varios años en Merco. Antamina ha entrado al ranking de Merco, estaba antes como en el puesto 30 y pico, 35, 34. BCP no está acá. ¿Por qué no está acá? ¿Por qué creen que no está acá? Entonces, hay un punto importante, RepTrak participas. En la metodología se menciona que son las principales empresas, pero también hay un elemento que tú te inscribes antes. Entonces, hay un primer filtro de las empresas que participan o que en todo caso son mencionadas porque la competencia participa y ellas por tanto participan también, ¿no? Frecuencia latina, América, empiezan a verse algunas diferencias. Hay algunas que sí aparecen en ambas, pero por ejemplo tenemos a un Coca-Cola que aparece segundo, que en RepTrak ya ha aparecido varias veces entre los primeros puestos. ¿Por qué creen que no aparece en Merco? Ahorita vamos a entrar al detalle de la metodología, simplemente quiero... Es raro que Coca-Cola no aparezca tampoco. Es raro, pero lo demás son empresas, digamos, con una imagen ganada, por decirte, en Perú, ¿no? O sea, están acá, tienen ubicación física acá, cantidad de colaboradores acá. ¿Puede ser por eso también? Podría ser que las personas que participen acá valoren mucho la trayectoria local. Claro, ¿no? son empresas peruanas,
Gloria, en su mayoría. Ajá. Kimberly no tampoco, pero Interbank. En la mayoría son empresas locales. Acá hay varias locales también, pero hay Coca-Cola, está Nestlé también. Y bueno, Molitalia, que... Entonces, ya empezamos a preguntarnos más allá de las razones específicas, ¿por qué es distinta? ¿A cuál le hago caso? Si ustedes le dicen, oye, ¿a quién le hago caso? Viene su gerente general y le dice, salí bien en Merco y mal en Reputation en RepTrak. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Cómo lo ven? Hay que, para responder eso, entender bien cuál es la metodología que hay detrás de ambos. Entonces, ¿por qué la medición es distinta? Hay varias razones, pero quiero traerles dos principales. En principio, lo que miden es parecido, ¿no? Lo que mide el RepTrak son variables emocionales, es decir, qué tanta estima generan las marcas en las personas, y lo que hace es confrontar esas variables emocionales y darle contenido conceptual. Es decir, si yo dije que le tengo más cariño, por decirlo de alguna manera, a Coca-Cola, empiezo a valorar a Coca-Cola en variables como integridad, trabajo, innovación, oferta, finanzas, y lo que hacen después es decir, ¿cuáles son las variables que hacen que la gente estime más a las marcas? Si se dan cuenta, las variables detrás, los drivers de reputación, son muy parecidos a los drivers de reputación de Merco. Entonces, la diferenciación no está tanto por los drivers. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la principal diferencia entre los rankings. RepTrak, opinión pública. Y además hay entrevista más o menos, encuesta más o menos a 2.300 personas, cerca del 85% de Lima. Y esa es información pública. Si quieres, después les puedo pasar la metodología pública de Merco y la metodología pública de RepTrak. Entonces, acá tenemos una foto, y en esta foto lo que se hace es, primero entrevisto a 400 empresarios, entre directores y empresarios, y les digo, ¿cuál crees que es la empresa que tiene mejor reputación? Y ellos me dan una lista de empresas que no sean de tu sector y empresas que son de tu sector. De toda esa lista, por un puntaje, me quedo con 100. Y de esos 100 empiezo a preguntarle, y le llevo la lista de 100 a analistas financieros, y les digo, quiero que analices estas 100 empresas en torno a su solidez financiera. Quiero que analices estas 100 empresas a los sindicatos en torno a su política de trabajo. Y a las asociaciones de consumidores respecto a sus productos y servicios, a las ONG respecto a su política medioambiental y social, y así. Entonces, estas son diferentes stakeholders, esa es opinión pública. Y diferentes stakeholders en distinta medida, ¿no? Merco tiene una ponderación, que no es muy claro las razones que están detrás de la ponderación, pero por ejemplo, solo el 8% de la nota es opinión pública, mientras acá el 100% de la nota es opinión pública. Si hablamos de Merco, estamos hablando principalmente de líderes de opinión. Si hablamos de RepTrak, estamos hablando principalmente de opinión pública. Desde ahí ya estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de... Ojo, no estoy cuestionando a cada uno de manera independiente, sino que tenemos que entender qué tiene cada uno para saber qué ranking nos conviene. Por ejemplo, si soy una empresa orientada a... soy una empresa B2B, RepTrak no me va a servir, ¿no? Porque es principalmente opinión pública. Y acá también, bueno, sería interesante conocer la lista de entrevistados de Merco, ¿no? Porque hay, no sé, 50 periodistas de información financiera, 50 líderes de asociaciones de consumidores, sería importante saber quiénes son. Entonces, con esta visión de por qué pueden ser diferentes, a lo que llegamos a conclusión es no hay una medida única de reputación. El concepto de reputación puede ser único, pero no hay una medida única de reputación. No, suena feo, pero no hay un reputómetro. Que yo pueda decir ya, entonces con esto mido absolutamente todas las empresas. Porque incluso, si hablamos, y voy a retroceder si hablamos de estos líderes de opinión, estamos hablando de líderes que pueden opinar respecto a Interbank, a Yanacocha, a
Molitalia. Es decir, no son líderes específicos de cada uno de los sectores o especialistas en el sector, sino que son líderes que opinan de distintos temas. Y es un segmento que nos interesa. Al final, cuando hablamos de reputación, estamos hablando de un primer bloque, si esta es la empresa. La empresa tiene un primer bloque de stakeholders, ¿no es cierto?, con los que tiene vínculo directo. Sus trabajadores, los líderes de opinión que tienen que ver con su sector, o sea, por ejemplo, el gremio de su sector, los congresistas de las comisiones que tienen que ver con su sector, etcétera. Bueno, autoridades, proveedores, clientes, qué sé yo. Pero esta imagen se proyecta y llega a terceros. Esos terceros son los que están evaluando acá. Estamos evaluando la relevancia o la notoriedad que tiene una empresa. Entonces, sobre esa base lo que quisimos fue indagar un poco a nivel de líderes que están involucrados con el sector empresarial, qué era lo que tenían en la cabeza respecto a reputación. No para hacer un ranking entre ellos, sino para decir si que tenemos que hacer un zoom, imaginándonos que este grupo en particular es un stakeholder, cómo están entendiendo la reputación para poder gestionarla mejor. Entonces hicimos entrevistas a 30 líderes empresariales, entre ellos presidente Confie, presidente de principales gremios, Sociedad Nacional de Industrias, de Minería, Petróleo y Energía, AEX, gerentes de principales empresas. Agarramos las principales empresas y las que aparecían en los rankings también y los entrevistamos, casi siempre gerente general o gerente de comunicaciones en algunos casos. Algunos medios especializados en economía y negocios, tipo Semana Económica o gestión. Y les preguntamos, hablamos sobre el concepto reputación. Y un primer hallazgo es que lo que se piensa sobre reputación como concepto es distinto a lo que las personas, o en este caso los líderes, destacan en las empresas que destacan en los rankings. Cuando yo le digo a los líderes, ¿qué es reputación? O sea, ¿cuáles son los conceptos que están detrás de reputación? Dicen, bueno, la empresa tiene que ser ética, tiene que ser íntegra, tiene que tener responsabilidad social, tiene que tener responsabilidad ambiental, sus productos y servicios tienen que ser de calidad y tiene que tener un buen ambiente interno de trabajo. Dicen otras cosas, pero esto es lo principal. Ese es su concepto de reputación. Es un concepto que, si se dan cuenta, es bien íntimo en términos de relación con la empresa. Solo una empresa con la que yo tengo relación relativamente cercana, puedo saber, salvo que te haya un escándalo, temas de ética, integridad, responsabilidad social, ambiental, bueno, productos sí es más público, y ambiente interno de trabajo. El concepto de reputación implica un conocimiento profundo de la empresa. Y cuando en otro momento le pregunto y le digo, mira, estas son las empresas que lideran los rankings de reputación. ¿Qué crees que las ha llevado a liderar los rankings de reputación? Y resulta que son otros atributos. También está productos y servicios, pero está visibilidad de la marca, tamaño, trayectoria en el país, participación de mercado e innovación. ¿Por qué? ¿Hay un doble discurso o es que hay algo detrás de esto? Para ustedes, en principio, si hablamos de reputación, ¿estos atributos les parecen que van más con el concepto de reputación? Hola, buenas noches. Hablaba acá de percepciones, de valoraciones. ¿Valoraciones respecto a qué? Lo que pasa es que los primeros conceptos, la valoración de la empresa está asociada, como dices tú, a qué tanto, la forma como impacta, ¿no? Pero ¿qué hay de los resultados, ¿no? A mí sí me parece importante, como parte de la reputación de la compañía, la consistencia de la compañía. Y eso no figura ahí. No parece tanto. Y ven, por ejemplo, la visibilidad de una marca. Gracias. Ven, por ejemplo, la visibilidad de una marca. Ya, para que no me... La participación de mercado, la visibilidad de una marca, ¿la vinculan con el término reputación? ¿Qué es lo que llama la atención de una marca para que, por ejemplo, salga primero en los rankings de reputación para ustedes?
¿Por qué esas empresas que vimos en Merco y RepTrak están primeras? ¿Cuáles son sus hipótesis después de que hemos visto los? Recordación de la marca. Su proyección social. Aunque no se conocen todas las empresas de proyección social, pero si son muy visibles, sí. Exposición de voceros. Tamaño. Entonces, ¿cuál es la diferencia con imagen? ¿Por qué ahora hablamos de reputación y ya no hablamos de imagen? Porque la imagen creo que está asociada solamente a la marca y no a todo lo demás. O sea, la imagen es... creo que el concepto de imagen se ha ido como alzando. Realmente ha estado asociado a un tema más físico o más de impacto de sentidos y ahora está más asociado al buen gobierno corporativo. Entonces la imagen empezó como algo más acotado. Sin embargo, en el tiempo, la diferencia conceptual entre imagen y reputación es el tiempo. A ver, si yo tengo una foto, que es la imagen actual. Si yo tengo varias fotos en el tiempo, me construye una reputación en el tiempo. El concepto de reputación de por sí implica tiempo. Se mide en determinados momentos, pero implica tiempo. Entonces, una empresa, por ejemplo, que aparece una vez en un ranking y nunca más vuelve a aparecer, dudaría un poco de si efectivamente es sólida la reputación. Y por otro lado, este concepto de tiempo implica otra variable, que es desempeño. El concepto de reputación se diferencia en el de imagen también, porque imagen es básicamente lo que proyectas. Y reputación tiene que ver mucho con lo que haces. No solo con lo que quieres proyectar más allá de tus acciones, sino con lo que haces y esas acciones cómo se ven en terceros, y por eso es que se involucran a todos los stakeholders. Entonces, si bien los rankings de reputación están buscando evaluar desempeño porque están buscando a distintos stakeholders, todavía rescatan mucho el concepto de imagen. Todavía es más visibilidad lo que se está evaluando. Y eso tiene que ver con lo que mencionaban ustedes al inicio de quiénes son los stakeholders vinculados a cada empresa, ¿no? Otra de las preguntas que le hicimos a estos líderes de opinión fue quiénes tienen que ver con la empresa y quiénes deberían opinar sobre la empresa. Y acá hay dos grupos distintos, que son los más informados respecto a la empresa, y acá el tamaño es el que tanto los decían dentro del estudio cualitativo. Los que tienen una percepción desde adentro, directores, accionistas, público interno, actores clave, pero actores claves que tienen que ver con el negocio, o sea, autoridades, gremios, proveedores que tienen que ver directamente con el negocio. Comunidades, por ejemplo. Entonces, si hacemos esto, en el caso de Antamina que lo usamos al inicio, accionistas, trabajadores, actores clave del sector minería, o sea, quienes opinan del sector minero, comunidades de usuario de influencia directa. Este primer grupo sí tiene una lectura del desempeño de la empresa, porque la ve en el tiempo. Y además son stakeholders específicos que han vivido con la empresa sus diferentes hitos y que pueden dar una opinión informada, con los cuales la empresa se comunica o no, pero más allá de que se comunique o no, proyecta algo a partir de su comportamiento. Y los que tienen menos contacto directo con la empresa están menos informados, pero igual se forman cierta idea respecto a las empresas, por lo que salen medios, porque ven la publicidad, porque consumen el producto, ¿no? Porque tienen un contacto indirecto. Puede ser líderes de opinión, clientes y opinión pública. Entonces, si yo le pregunto a opinión pública puede opinar sobre cualquier empresa, no importa el rubro. Pero si soy Antamina, me va a interesar la comunidad que está al lado más que la opinión pública general de Lima, ¿no? Dependiendo de mi objetivo, obviamente. Y acá hay un tema interesante que es algo que hemos denominado el karma sectorial, ¿no?
hay cosas que yo no puedo evitar por el hecho de ser mina. Hay cosas que yo no puedo evitar por el hecho de dar servicios financieros, de ser extractiva en general, de ser pesquera, cosas positivas y cosas negativas. En general, los seres humanos nos formamos ideas a partir de prejuicios. Los prejuicios básicamente nos ayudan a ahorrar tiempo cuando evaluamos a la gente, ¿no? Entonces, las mujeres son así, los hombres son así, ¿no? La gente que estudia una maestría en comunicación es de determinada manera, las empresas, los comunicadores, los psicólogos, no voy a decir cuál es el prejuicio respecto a los psicólogos, pero nos formamos ideas a partir de prejuicios, porque es la manera más rápida de hacernos una idea de algo. La opinión pública tiene un prejuicio respecto a la empresa privada, los stakeholders tienen un prejuicio respecto a la empresa privada. Y lo que buscamos en este caso en los líderes de opinión fue cuáles eran sus prejuicios respecto a determinados sectores. Y acá encontramos varias cosas interesantes. En principio los líderes de opinión dividían, ¿no? Empresa B2C, empresa B2B. Y decían, más allá de que me digas cuál es la empresa, yo siento que una empresa de alimentos y bebidas tiene mejor reputación que una empresa de servicios públicos, porque existe, simplemente, ¿no? Entonces, ya Gloria, Licor, Molitaria ya le ganaron a Movistar en telecomunicaciones, porque existen, más allá de su desempeño. Yo no sé nada de la empresa, pero yo pienso que alimentos y bebidas es mejor que sector público. Y acá el criterio, ¿cuál es? Lo que encontramos al cucharear un poco más a los líderes de opinión es que mientras mayor posibilidad de falla haya, o sea, mientras más relación de largo plazo, servicios de postventa, qué sé yo, es más crítica la relación. Si tú entras y sales con un producto, si tú consumes algo y compras, es mucho más fácil de controlar el mensaje, porque el mensaje es publicitario, de marketing y de producto. Acá estamos hablando de servicio, que es más difícil de controlar. Entonces, si yo, nuevamente, entro a un ranking, si logro destacarme del sector, ya es un logro. Porque de por sí es complicado, por ejemplo, que una empresa minera aparezca en un ranking. Ha aparecido una ahora, ¿no? Pero hasta antes, básicamente eran consumo masivo. Y por el lado de B2B, tenemos, por ejemplo, que si tú eres una generadora, es Empower, estás mucho mejor que si eres una minera, ¿no? Ya estás en mejor posición de ser una minera, no importa qué generadora seas. Obviamente después entra la evaluación específica, es decir, si eres una generadora que hace las cosas mal, no te van a evaluar mejor que una minera que hace las cosas bien, pero solo por el hecho de existir como generadora, estás en mejor posición de inicio que una empresa minera y una empresa de hidrocarburos, petróleo o gas. ¿Y qué encontramos acá? Que estas empresas se perciben mejor porque se siente que al final su producto va a ir a la población, va a generar un beneficio, un desarrollo a la población. Generación eléctrica, al final es luz, crisis de energía, luz para todos. Minería sí, genera un tema de aporte e impacto económico, pero al final su cliente está afuera, ¿no? Su cliente directo está afuera. Por eso es interesante esas campañas que han hecho algunas empresas fuera de vincular su producto al día a día de la gente, decirle, oye, todos vivimos con mineral al lado. Nuestro día a día tiene que ver con mineral, nuestro desarrollo tiene que ver con mineral, porque es acercar a la gente el producto. Entonces, este es un punto interesante. Todas las empresas nacen con un karma y lo importante como área de comunicaciones es en principio conocer el karma. Conocer el karma, ya sea positivo o negativo, lo que cargas en la maleta antes de empezar la estrategia. Entonces, si en general estamos acostumbrados a un sector donde ninguna de las empresas destaca por un buen desempeño, es probable que todas resistan un poco más digamos, los golpes o las crisis, porque de alguna manera todas están en el mismo nivel de percepción negativa. Pero ojo que cuando conocemos el karma no solo es para resistir crisis, sino para aprovechar oportunidades de posicionamiento. Si dentro de estas empresas tú logras destacar, si logras salir de ese bolsón, estás logrando un capital importante reputacional para la empresa, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay muchas empresas que finalmente el término reputación es percepción de determinados públicos, pero hay muchas empresas con mala percepción que siguen funcionando en el mercado. Lo que estás construyendo acá a futuro es un capital reputacional que te va a permitir resistir crisis más adelante.
si estás en este lado, y ojo que esta es la percepción de algunos líderes. Esto podría cambiar si hablamos de opinión pública, esto podría cambiar si hablamos de las comunidades de influencia directa, si hablamos de los clientes específicos de determinada empresa. Conociendo ese karma, puedes saber si te conviene, dependiendo además de tu actuación. Si tú ves, por ejemplo, que todavía falta mejorar mucho en términos de prácticas sociales ambientales, entonces no puedes destacar en eso. Primero mejora y luego destaca. Sobre eso construyo una estrategia de comunicación que me va a hacer destacar o me va a hacer mantenerme ahí para, digamos, pasar entre esas empresas determinadas crisis. Lo que un poco, yo vengo del sector telecomunicaciones, yo trabajo en Telefónica, soy gerente de comunicación allí, del grupo. Y lo que tenemos en telecomunicaciones, y trabajamos también con Ipsos y con diferentes, medimos, y no sé si es parte del karma, pero tenemos las interacciones, 20 millones de clientes y todo eso. Pero siempre estamos muy atentos a percepción, pero también a un índice de satisfacción del cliente, que lo medimos semana a semana. Porque tú dirías, en la conclusión, podríamos decir, oye, tienen mala imagen ya desde hace 5 años, ¿y por qué siguen siendo líderes del mercado de pronto? Porque estás cuidando el índice de satisfacción del cliente y porque estás cuidando también algunos indicadores técnicos, porque somos empresa regulada y como otras empresas, que te exige, tú puedes, oye, ¿sabes qué? El Internet es malo, ¿verdad? Pero el regulador también tiene un indicador que es técnico, que dirá, oye, el Internet de esta y otra y la tercera y la cuarta y la quinta que venga, si está cumpliendo con estos parámetros, y para el regulador, que no es amigo de las operadoras, puede resultar regular o bueno. Entonces, creo que trabajamos siempre con estos indicadores de reputación, pero también nos medimos con indicadores técnicos, como te digo, medición de Internet o medición de telefonía fija o lo que fuese, y el otro del índice de satisfacción del cliente, ¿no? Y aprovechamos y usamos atributos. Que porque tú puedes tener 20 millones de clientes, interacciones frecuentes, pero también, oye, ¿qué pasa si te apropias del atributo de innovación? Tratamos de medir diferentes variables para trabajar y continuar siendo líderes en el mercado, ¿no? De alguna manera. Sí, ahí lo que comentas es interesante porque efectivamente cuando hablamos de reputación estamos hablando de percepciones, pero estamos hablando de percepciones que nacen de un comportamiento, no son percepciones que nacen de la nada. Entonces, justamente cuando se tienen resultados de un estudio de reputación, los siguientes pasos son construir mi plan de comunicación y mi plan de acción. Porque no todo se gestiona desde la comunicación. Si yo tengo un atributo específico que tiene que ver con cliente, entonces mi plan de acción, ya no de comunicación, es, oye, ¿qué hago para mejorar el servicio al cliente? Tengo indicadores, hago mediciones, un poco lo que mencionaba Juan. Y estamos hablando de un plan de acción que no va a hacerlo el área de comunicaciones necesariamente, que lo van a hacer determinadas áreas operativas. Ahora, un punto interesante es cuando nace el concepto de reputación, nace un poco por esto que deben haber escuchado varias veces, de que el valor total de las empresas ya no depende solo del valor de sus activos, ¿no? Entonces, ¿y esto cuándo explotó? Cuando explotó Internet. O sea, cuando explotó Internet en los 90, se empieza a ver la diferencia, la brecha. Antes el valor de los activos iba más o menos como el valor de las acciones, explota Internet, que quiere decir más acceso a información para la gente, y se empieza a disparar. Entonces reputación nació para tratar de explicar esta brecha, para tratar de explicar qué era lo que pasaba acá, que no tenía sustento tangible en los activos y que implicaba un mayor valor para las empresas. Y gran parte de eso eran percepciones del mercado respecto a la propia empresa, ¿no? Entonces hay que medir las dos cosas. Hay que tener plan de acción y hay que tener plan de comunicación. Y otro punto importante es cuando hablamos de estudios de reputación, usualmente se utilizan drivers, ¿no? Y dice, el modelo Merco utiliza estos drivers de reputación, el modelo RepTrak utiliza estos drivers de reputación. Más o menos son estos, acá ha aumentado visibilidad de los ejecutivos, que algunos los meten en otros. Pero más o menos son ética e integridad empresarial, productos y servicios, liderazgo, más o menos son los mismos. Si ustedes comparan, y también les hablo de empresa más valorada, qué sé yo, hay varias otras formas de medir reputación, más o menos todos lo mismo. Pero cuando gestionamos reputación ya no vamos al driver, vamos al contenido del driver. Entonces, por ejemplo, si hablamos de ética, para ustedes, ¿qué implica ética en un medio de comunicación?
Si están evaluando al comercio, a la república, qué sé yo, ¿qué implica que tenga un comportamiento ético para ustedes? Exacto. Y si evalúo a Movistar, ¿qué implica que tenga ética? Precios justos, puede ser transparente en la información que proyecta. Si evalúo al BCP, ¿qué implica ética? Transparencia, ¿no? Que yo sepa lo que estoy firmando, ¿no? Entonces, hicimos este ejercicio con los líderes de opinión. Determinamos qué significaba cada atributo en distintos sectores. Y, por ejemplo, vemos en servicios financieros que ética efectivamente implica transparencia y confianza, ¿no? Que no me vayan a engañar, que el banco no me haga firmar letras chiquitas y que al final termine endeudada de por vida. En servicios públicos y telecom, transparencia en las tarifas, lo que acaban de mencionar. Construcción no. Construcción es relación con el gobierno, perdón, ¿no? Justamente porque hay cuestionamientos, algunas constructoras, por las obras públicas y relación con el gobierno. En alimentos y bebidas es básicamente una buena línea de conducta general, no hay nada tan específico. Y en medios de comunicación es objetividad de información. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pregunto a mis stakeholders específicos, ya no pregunto necesariamente por ética. Si soy una empresa, si soy un medio de comunicación, me interesa cómo me evalúan en objetividad de información. Si soy un banco, me interesa cómo evalúan qué tan transparente y qué tanta confianza proyecto. Si soy una empresa de telecom, me interesa si piensan que soy transparente en las tarifas. Entonces los drivers empiezan a tomar forma específica cuando lo aterrizamos en un sector o en una empresa. Entonces, ya no solo son stakeholders específicos, sino son drivers específicos. Y otra cosa que empezamos a ver a medida que conversábamos con estos líderes de opinión es que primero les preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son los atributos que son más importantes para ti? Creo que esto era para el sector banca, sí. ¿Cuáles son los atributos más importantes para el sector banca? Entonces, ética, productos y servicios y respaldo financiero, para todos los bancos. Entonces ustedes dirían, entonces mi estrategia tiene que centrarse en ética, en respaldo financiero y en productos y servicios. Y luego les dijimos, quiero que me hables de los 2 bancos que han aparecido primeros en los rankings. ¿Por qué son líderes en reputación? Y no sale ninguno de sus atributos centrales. El BCP, ¿por qué? Por trayectoria, 150 años. Interbank, ¿por qué? Por innovación. Entonces, ¿qué pasó? Nos dicen que primero son importantes estos y después resulta que las empresas destacan por otros. Lo que vemos es que cuando se habla de reputación, no es que los rankings se puedan ordenar tan fácilmente de acuerdo a lo que te dicen. Hay una lógica detrás y hemos encontrado 4 tipos de drivers de reputación o de variables. Voy a tomar como ejemplo simplemente estos 2 sectores, el mismo que usé de servicios financieros y minería, para tomar algo distinto. Y lo que vemos es que hay algunos drivers, algunos atributos que básicamente son valla mínima. Es decir, si no los tienes ni siquiera apareces. No eres una empresa importante. Entonces, los comunicas únicamente si quieres entrar a ese grupo de empresas importantes. Eres una pequeña, quieres entrar a las grandes, bueno ya. Participación en el mercado, incluso ambiente interno de trabajo, se asume que todos los bancos tienen. Resultados financieros. Hay otro grupo de atributos que son tácitos. ¿Qué quiere decir? Que yo asumo que los tienen, pero si encuentro alguna información negativa me va a castigar. Me va a castigar, no me va a generar la gran crisis, pero sí me va a generar ruido. Por ejemplo, ambiente interno de trabajo en una mina, sindicato, una huelga. Ética e integridad también en una mina, si hay un manejo poco ético. Los atributos esperados, que son esos que te dicen al inicio, ¿no? ¿Y cuáles son los más importantes en un banco? Estos 3. ¿Cuáles son los más importantes en minería?
responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Eso es lo primero que se les viene a la cabeza. ¿Qué quiere decir que son esperados? Que por lo menos los líderes de opinión sí esperan leer información permanentemente de eso. No les va a cambiar la percepción, o sea, no va a hacer que tengan una excelente percepción, pero si no ven información respecto a esos temas y dicen, oye, ¿qué está pasando con esta empresa? Entonces los esperan encontrar como información pública. Y el grupo más interesante de drivers son los otros, porque son los otros los que son diferenciadores potenciales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Interbac veíamos innovación, o lo que mencionaba Movistar de innovación también, ¿no? Son drivers que una vez cubiertos los otros, tú puedes apropiarte de alguno para diferenciarte. Si estos no están cubiertos, sí, cúbrelos. O sea, si el sector cuestiona, por ejemplo, en el caso de los drivers esperados, si en general el sector minero se cuestiona por su responsabilidad social ambiental, nadie se puede diferenciar por otra cosa. Primero tienen que entrar a diferenciarse por estos y luego ya por otros atributos. Cuando el sector se iguale, ojalá se iguale en términos de buena percepción de responsabilidad social ambiental, podrán entrar otros drivers a tallar. Estos drivers que tú señalas podrían ser aceptados, por ejemplo, por los departamentos de marketing, porque siempre hay esas diferencias, ¿no? Tú eres comunicaciones, yo soy marketing, yo hago mi comunicación de marketing y tú haces tu comunicación para los públicos de interés, ¿no? Yo me voy a mis públicos objetivos, tú a tus públicos de interés. ¿Cómo haces para conciliar esto, ¿no es cierto?, cuando se trata de un producto o un servicio en el término marketing? Es interesante la pregunta porque justamente se está hablando de cómo marketing y comunicaciones se empiezan a unir, ¿no? Y la discusión es, oye, ya no deberíamos andar por separado, sino deberíamos juntarnos un poco más y definir estrategias juntos. Sin embargo, una cosa es que marketing y comunicación trabajan de la mano y otra cosa es que la estrategia corporativa y la estrategia de marca vayan de la mano. Si tú tienes, esto estamos hablando de posicionamiento corporativo, de la marca corporativa, no de las marcas individuales. Estamos hablando de un Alicor, no estamos hablando de sus galletas o sus fideos. Y este análisis se deberá hacer para cada categoría, ¿no? Entonces, cuando acá hablamos de categoría, estamos hablando de la categoría sector empresarial. Pero si hablamos de la categoría marca, Fideos tendrá sus propios drivers que van a ser totalmente distintos, su público objetivo es distinto. Cada una de las marcas va a tener drivers distintos. Sí debería haber cierta sintonía cuando hablamos de la marca corporativa, ¿no? O sea, en términos de marca corporativa sí es importante el alineamiento. En términos de marca comercial, sí cada marca comercial tiene que tener su propio análisis, no solo de drivers de percepción, sino de compra, de fidelización. Y ya para acabar, porque creo que se nos ha ido el tiempo, 5 errores. 5 errores importantes que hemos visto que se pueden cometer al gestionar reputación. Lo primero es, celebren el buen puesto, celébrenlo porque está bien, pero entiendan el ranking. O sea, tienen que saber exactamente qué implica ese buen puesto. Si es en RepTrak y su empresa es B2B, no lo celebren. Si es Merco y su empresa es B2C, tampoco lo celebren mucho, ¿no? Porque los públicos son distintos. Y también es importante su rol interno, si es que están en áreas de comunicaciones, de educación a los gerentes, ¿no? Porque sí pasa mucho, y sobre todo cuando el ranking es de personas, o sea, cuando el ranking es de ejecutivos, que los ejecutivos no les interesa la metodología, quieren aparecer en el ranking. Y está bien que quieran aparecer en el ranking, pero tienen que entender bien lo que hay detrás. Lo segundo es, que va vinculado a esto, es el error de subestimar el poder de los stakeholders especializados. Antamina puede aparecer en el ranking y eso es muy bueno en términos de la proyección que he hecho de imagen en distintos públicos, más de Lima y más a nivel de empresarios. Pero a la vez tiene que trabajar con sus comunidades de influencia directa, con los periodistas locales, son sus stakeholders principales, con sus clientes, ¿no? Y lo mismo pasa con todas las empresas. Aparecer no implica que no tengas otros stakeholders con los que te vinculas directamente, con los que hay que indagar y responder, obviamente. No entender cómo nos juzga cada stakeholder. En este caso les he hecho como un análisis de percepciones recogidas en líderes de opinión. Si hubiéramos sido universitarios postulantes a empresas, sería otro,
otra la visión totalmente. Si ustedes van a los trabajadores de sus propias empresas, la visión va a ser otra, los drivers van a ser distintos, más que los drivers distintos, el entendimiento de cada uno es distinto. De repente se encuentran las 4 categorías que vimos, pero van a ser otros los drivers que se esperan, otros los tácitos, en fin. Entonces tengo que entender bien cómo me juzga cada uno para tener comunicación dirigida con cada público. Cuarto error, no entender el karma del sector, ni con quién me comparan, ¿no? Tengo que entender bien con quién me están comparando, porque nuevamente la percepción se da por prejuicios, pero la percepción también se da por contraste. Si yo soy una empresa que está al lado de muchas empresas malas, voy a ser mejor, entre comillas, en términos de percepción. Si tengo la valla muy alta, si todas las empresas cumplen muy bien, voy a tener que esforzarme un poco más, porque mis comparadores van a ser más exigentes. Y finalmente, el último error es creer que la reputación se gestiona desde comunicación. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado alguna vez que te dicen, oye, el ranking está mal o está bien, ¿no? Tu objetivo es hacerlo, hacer que parezcamos. Entonces, bueno, ya, yo puedo trabajar del lado de comunicación, pero ¿qué pasa si tenemos problemas ambientales? ¿Qué pasa si tenemos problemas sociales? ¿Qué pasa si tenemos problemas de servicio? ¿No? O sea, hay otras áreas involucradas cuando hablamos de reputación porque son distintos los drivers. Y eso es, creo que estamos en tiempo. ¿Dudas, preguntas? En las encuestas que nos has explicado, Merco y RepTrak, ¿no? Nos has hablado un poquito de el público que participa, ¿no? Los que son encuestados. Creo que no te he escuchado mencionar, y en todo caso por ahí va mi pregunta, ¿por qué no se considera, me parece que principalmente está centrado en público de Lima, o se considera público target a nivel nacional? Merco yo pensé que era a nivel nacional. La verdad es que no he encontrado de manera pública la información, porque sí está de manera pública su metodología y la cantidad de encuestados, pero no hice la distribución. Yo tendería a pensar que es Lima, porque si no diría que es a nivel nacional. RepTrak es principalmente Lima y tiene Arequipa y Trujillo, pero muy poquito, creo que tiene unos 100 casos de cada uno. Y básicamente se están centrando en ese público, o sea, son todavía rankings que están viendo las percepciones en Lima, desde líderes, desde opinión pública. Si tu empresa está descentralizada, o sea, si tú eres un S-Empower o... ¿cómo se llama el nuevo nombre? Starcraft. No te va a interesar la opinión pública de Lima. O de repente sí, si es que se está haciendo un posicionamiento para futuras inversiones, qué sé yo. Pero lo que pasa es que estos rankings tienen el reto de ser multicliente. Entonces, eso por un lado es favorable porque todo el mundo quiere verse en la foto, pero por otro lado hace que tengas que tener públicos que son más o menos homogéneos para todos. Yo también creo que deben incorporar a nivel nacional. Creo que el reto ahí es más, uno, presupuestal y logístico, y además que es difícil combinar luego esa información, porque tú puedes tener líderes específicos en Ancash que no van a saber de una empresa que está en Lima o que no van a saber de una empresa que está en Arequipa. Entonces, en la combinación se hace mucho más complejo hacer un multicliente de este tipo, porque lo que se busca acá es comparar a todas, o sea, que entre Starcraft y que entre Interbank, BBVA, Entel, que entren todas. Entonces, para que entren todas tengo que encontrar denominadores comunes, ¿no? ¿Cuál es el común denominador de todas estas? Lima. ¿Cuál es el común denominador de todas estas? Son líderes empresariales que más o menos saben de todas las empresas. Entonces, en la medida en que sea un multicliente, necesita enfocarse en esos comunes denominadores, y es importante por eso que interpreten el ranking como eso, como una información de los stakeholders que son comunes a distintos tipos de empresas, no los suyos en particular. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes para calificar como líder de opinión? O sea, ¿quién es el líder de opinión para ustedes, ¿no? Cuando hablamos de una empresa en general, la priorización se da con la empresa para ver quién influye más y qué sé yo, ¿no? Por análisis de stakeholders. En este caso lo que hicimos fue ir a gente que esté metida en gestión empresarial, líderes gremiales. Entonces entrevistamos a presidente de Confieb, de Sociedad Minería y Petróleo y Energía, de Sociedad Nacional de Industria, de ADEX, de como 6 gremios. Luego dijimos ya cuáles son las principales empresas y sobre todo de los sectores que aparecen en los rankings. Vamos a entrevistar a los gerentes generales. Entonces entrevistamos al gerente general de Alicor, de Odebrecht, en fin, varios gerentes generales y en algunos casos de comunicación.
¿quiénes son los periodistas que hablan de negocios? Gestión, semana económica, ¿no? Nuestro público en este caso fue quien habla de temas de gestión empresarial en general. Todo depende de la extensión y del tipo de cuestionario que tengas. Si es un cuestionario simple y es corto, no debería haber muchas diferencias en Telefónica. Si es un cuestionario largo, tedioso, es más probable que por teléfono te respondan cualquier cosa. Segundo elemento, ¿quién está en casa para responder el teléfono? Que es el principal. O sea, hay un sesgo de muestra en el telefónico. Yo personalmente prefiero las encuestas cara a cara, puerta a puerta. Porque en el telefónico, primero estás, dependiendo de dónde lo hagas, en Lima puede ser, pero en otras zonas, penetración de teléfono fijo, porque ese es el teléfono fijo. ¿Quién te va a responder ahí? Hay segmentos que no encuentras, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada. Hay algunos rankings que también hacen telefónico. Y en comparación a una encuesta online, por ejemplo, en el online lo que tienes es que hay un sesgo de quién responde. O sea, el que responde, quien está en empresa de servicios debe saber que quien se conecta proactivamente o está feliz o está totalmente molesto con la empresa. Entonces no hay un punto medio. No es que yo, me fue bien como Movistar, normal, ahí voy a entrar a responder a esa encuesta. No. O me fue pésimo o me fue excelente. Y hay personalidades también, ¿no? Eso ya influye en la personalidad. Entonces, cuando hago una encuesta online, usualmente tengo más respuestas de tendencias extremas.